Amigas, amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos a un episodio más de nuestro podcast Nosotras en la Política. Con el gusto de saludarlos siempre, nuestra amiga Pati Venegas, Irma Eslava, Alicia Rivera y su servidora Janet Hernández. Hoy tenemos un invitado muy especial para que nos va a platicar acerca de un tema que pues puede resultar un poco polémico, que tiene que ver con todo el uso de las gasolinas en nuestro país, y le agradecemos mucho al ingeniero industrial Gabriel Rosas, director de operaciones de Verifigas, estar aquí con nosotros para platicarnos y darnos datos y pues cosas que a veces nosotros no entendemos, ¿no? Que nada más vamos, echamos la gasolina al auto y nos olvidamos. Sí, al contrario, muchas gracias a ustedes por este espacio, por la invitación, y sí, vamos a platicar sobre este tema, como bien mencionas, un poquito polémico, polarizante, ¿no? Sobre todo este tema de las gasolinas, de cómo se fijan los precios, cómo se traen, cómo se exportan. Claro que sí. Platicarles un poquito, el ingeniero Gabriel tiene 15 años de experiencia en la evaluación de la conformidad, evaluado normas oficiales mexicanas, también como en las disposiciones administrativas de carácter general emitidas por la Comisión Reguladora de Energía y la Agencia de Seguridad de Energía y en el Ambiente. Entonces, pues estamos con un experto que nos va a orientar en estos temas. Muchas gracias, ingeniero, por aceptar la invitación. Gracias a ustedes, ¿no? Sabemos, la mayoría conocemos que recientemente se hablaba de fijar el precio de la gasolina a un tope de 24 pesos. ¿Qué beneficios, o más bien los pro y los contra de esta medida, y si se va a realizar? Bueno, en realidad ya se realizó, ya fue el gobierno federal ya llegó a un acuerdo con el gremio gasolinero para que en estos 6 meses no se rebase los 24 pesos en la gasolina verde, en la gasolina en la Magna. En la Premium no, es un tema diferente, ahí no se toparon los precios, solamente en la parte de la gasolina Magna. Y bueno, sí tiene muchos contrastes este acuerdo, porque directamente puede afectar a los empresarios, a los gasolineros y a la cadena de suministro que provee, ¿no? A las gasolinas, pero como consumidor, pues para uno es excelente, ¿no? Que efectivamente el precio de la gasolina no rebase los 24 pesos, aunque podemos decir que la gasolina se había estado controlando y había tenido un precio no arriba de los 25, muy rara vez llegaba a los 26, muy rara vez, pero estaba en esos promedios, no estaba oscilando entre los 24 y 25 pesos, ¿no? En el caso de la frontera norte, el precio es un poco más bajo, aún así sigue siendo más barata la gasolina de Estados Unidos que en este lado, ¿no? Aún así con los estímulos fiscales que pueda dar el gobierno. Cada viernes en el diario oficial se emiten estos estímulos fiscales para el tema de la gasolina. Entonces, el fijar el precio en 24 pesos para las gasolinas, pues ayuda, sí, en cierto sentido, hacia el bolsillo del consumidor, pero en la cadena de suministro no la puede afectar un poco, ¿no? Puesto que el margen de ganancia de los gasolineros, de los que transportan, de los que almacenan, se va a reducir. Muy bien, Alex. Y ¿cómo pudo contener el gobierno tanto tiempo? Porque fue durante el sexenio de Andrés Manuel que se estuvo conteniendo esto, que comentas que no pasaba de los 24 entre 24 y 25. ¿Cómo le hacía para contener el incremento de la gasolina? Y si a partir de este incremento, por ejemplo, dice 6 meses y podría haber un alza, para no ponerle otro nombre, ¿no? Pues realmente la contención de los precios no solamente es por un tema de gobierno, ¿no? Sino que afectan otros factores como el precio internacional del crudo, ¿no? El precio del dólar. Entonces, el sexenio pasado hubo un buen precio del dólar, o sea, el peso contra el dólar estuvo en muy buen momento, entonces eso ayudó mucho también a que se mantuvieran estos precios, ¿no? Tomamos en cuenta que México no es un país que produzca gasolina, ¿no? Nosotros importamos el crudo y nos lo regresan hecho ya una gasolina, ¿no? Entonces, eso ayudó mucho, ¿no? Al momento de que probablemente la refinería Dos Bocas empiece a refinar, probablemente se puedan contener los precios y pueda haber un margen mejor en la ganancia de los gasolineros, mejores calidades de las gasolinas, situaciones así, pero
contestando a la pregunta del cómo se puede mantener, pues básicamente fueron muchos factores externos y algunas partes que pues también en estímulos fiscales el gobierno ayudó para que se mantuviera el precio en esa situación. Ahora, terminando estos 6 meses, veo difícil que exista un alza de precios drástica, ¿no? Puesto que, como lo comenté al principio, solamente para la Magna, la Premium no está entrando dentro de estos estímulos fiscales, dentro de este acuerdo, ¿no? Nos va a ayudar mucho, esto ayuda a la competitividad y a la parte del clima tan polarizante que hay sobre el tema de los aranceles, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, efectivamente, pues no creo que vaya a haber un tema sobre una alza drástica, probablemente pueda llegar a 24, casi plano los 25 pesos, pero no, Sí, no porque vemos preocupa que vaya a haber una alza drástica, ¿no? Sí. Y pues eso afecta directamente a la inflación, ¿no? A los productos, a los bienes básicos. Como acabas de mencionar, ingeniero, seguimos sin producir gasolina, sino tenemos que mandar el producto para que allá no lo refinen y no lo regresen. Eso obviamente pues también encarece un poco, ¿no? ¿Cuál es la situación actual ahorita de los hidrocarburos en nuestro país? Bueno, en general, la parte de los hidrocarburos, de los petrolíferos, como ya hemos dicho varias veces, es un tema muy polarizante, ¿no? Estamos esperando que efectivamente la refinería de Dos Bocas empiece a refinar y empiece a generar pues, gasolina, ¿no? Empiece a dar, aunque sea una fracción de los barriles que habían prometido, ¿no? Una vez que esto suceda, pues seguramente la competitividad va a surgir, ¿no? En el tema de gas natural o gas LP, pues seguimos teniendo cierto retraso, ¿no? Es importante darle también la fuerza necesaria hacia esos hidrocarburos para que no dependamos totalmente de la parte de las gasolinas, ¿no? Ni del crudo. El gas natural es un muy buen recurso que nos podrá ayudar a ciertas cosas, ¿no? A la parte productiva, para generar energía eléctrica se ocupa mucho gas natural. Para la parte doméstica también el gas natural podrá ser una buena opción en vez del gas LP, que es un derivado del petróleo. ¿Cuántos mandamos y cuánto nos regresan en gasolinas? ¿Tienes una estimación? Aproximadamente el 80% del crudo, del 100%, el 80% lo mandamos y no lo regresan en gasolina. ¿Y qué hacemos con el otro porcentaje que se queda? Pues se ocupa para algunos otros procesos y pues es un poco de refinación, ¿no? O sea, no quiere decir que no refinemos absolutamente nada, pero es muy poco ese porcentaje, ¿no? Ya son refinerías muy viejas, ¿no? Por ejemplo, tenemos la de Cadereyta, la de Tampico, o sea, son refinerías muy, muy viejas, ¿no? Que hay que meterle mucha tecnología, entonces por eso la opción fue Dos Bocas. Ingeniero, ¿cómo le hacemos para tener un mercado energético mucho más seguro? Esa es una pregunta muy interesante, que implica mucha política pública. Recordemos que en el 2016 hay una reforma energética que incluye la parte tanto de la energía eléctrica como la parte del oil and gas. En 2017 pues se abren las puertas para fijar precios a las gasolinas. En la parte eléctrica pues ya cualquiera puede generar electricidad y venderla y generar estos rendimientos. Entonces mucho depende de la política pública, ¿no? De los estímulos que podamos hacer, del Plan Nacional de Energía que hasta estos momentos pues, seguimos esperando en este sexenio, y sobre todo de pues sí, lamentablemente la inversión extranjera que podrá llegar, ¿no? Dependiendo de la política y el plan que pues, se desarrolle, ¿no? Usted es un experto en este tema, ingeniero. ¿México podría vivir otra tragedia tan grave como la de San Juanico? No lo vemos posible. No podemos poner en un cero esta posibilidad. Hay muchas cosas que pueden afectar. De entrada, recordemos que vivimos en una zona sísmica. Hay cosas que pues, no podemos controlar, pero tanto la Comisión Reguladora de Energía como la Agencia Nacional para el Medio Ambiente, la CEA, la Secretaría de Energía, la Secretaría del Trabajo y todas estas dependencias que agrupan muchas normas se encargan precisamente de que existan estándares de seguridad
para que no existan estos sucesos, ¿no? Realmente muchas veces el gremio gasolinero, por ejemplo, los almacenadores, podrían verlo como una sobreregulación, el tema sobre, es que tengo que cumplir con esta norma, luego tengo que cumplir con esta regulación, pero el tema no es una sobreregulación, el tema es que cada vez tenemos que ser mejores en nuestros estándares de calidad, ¿no? En los estándares de seguridad, en los estándares para personas, ¿no? Las normas son hechas, son creadas primordialmente para salvaguardar la integridad de las personas, del medio ambiente y la parte animal, ¿no? Entonces, no es un tema de recaudación, no es un tema de que sea difícil comercializar o producir o almacenar, ¿no? Es un tema realmente que nos lleva a la parte de la seguridad y el bienestar general, ¿no? Ingeniero, de acuerdo a tu punto de vista, mi percepción es que México, en lugar de estar mirando hacia energías limpias, está obsesionado con a fuerza producir aquí, invirtiendo en refinerías. ¿Es así? ¿O qué está pasando con esa visión? Porque en todo el mundo sé que están buscando otras nuevas energías limpias que sean amigables con el medio ambiente. Y en México estamos pensando al revés. Sí, se podrá pensar mucho en eso, de que estamos haciendo un retroceso, igual así en algún momento vamos a llegar otra vez a producir energía con carbón, ¿no? Podríamos llegar a pensar eso, pero no. En un ejemplo, tenemos un parque vehicular muy amplio, muy grande, en donde el sentido es llevarlo hacia energías, tener un parque vehicular híbrido o eléctrico, pero es una tarea muy complicada, muy larga, que no va a llevar 10 años, 5 años, ¿no? Va a llevar un poco más. Entonces, la dependencia de del petróleo, del gas, todo ese tipo de cosas, va a ser un camino muy largo para que lo podamos hacer. Ahora, con la nueva administración de la presidenta, pues también hay un camino sobre la generación de energías limpias, ¿no? México es una potencia en generación de energías limpias, ¿no? Tenemos desiertos, tenemos todos los climas en donde podemos tener un parque eólico en la mitad del desierto de Sonora para que alimente a todo el estado, ¿no? O a diferentes situaciones, ¿no? Entonces, realmente México sí le está invirtiendo, y puede regresar un poquito al tema de la reforma energética, en donde había estímulos fiscales para que estas energías empezaran a crecer. Es por eso que los impuestos para un auto eléctrico son menores o no existen, ¿no? Comprar paneles fotovoltaicos y ponerlos en sus casas, pues sí, ya es una posibilidad, es un hecho, y es un retorno de inversión rápido, hasta de 5 años, en donde uno va a generar su propia energía eléctrica y la va a poder utilizar, y el excedente pues va a ser un descuento en su recibo de la luz. Entonces, si hay una transición. Es correcto, sí hay una transición energética. Pero va a ser lenta. Es un poco más lenta, ¿no? Realmente es una pena que en el papel el esfuerzo se ve muy optimista, pero realmente pues es un poco más largo, ¿no? Inclusive la parte europea también ya dijo que va a ser un poquito más, ¿no? Que la reducción de sus emisiones de carbono no van a poder llegar a sus compromisos, sino que lo van a poder hacer un poquito más adelante, ¿no? De igual forma, México también tiene compromisos. Es por eso que pues también la parte de la reforma energética lo hacía y lo ayudaba, ¿no? El poder generar menos dióxido de carbono en nuestras ciudades, la generación de energía eléctrica limpia, y hay muchas plantas de generación eléctrica que ocupan gas natural o que son con tecnología eólica o parques fotovoltaicos que nos están ayudando a generar, ¿no? ¿Cuánta gasolina se consume en México? Porque, bueno, la gasolina también es una bandera política. Y me acuerdo de Ricardo Anaya, que decía hace 6, 7 años en su campaña que para qué hacer una refinería si el futuro eran los autos eléctricos, y ahorita nos comentas que es a largo plazo. Entonces, como cuánto consumimos y cuánto se esperaría que fuera menos, porque casi todos los automotores, todos casi usamos gasolina.
Sí, el dato exacto de cuánta gasolina utilizamos es un dato muy polarizante. No lo tengo así a la mano, son miles de millones de litros. Y ha de variar todos los días, ¿no? Y varía todos los días. Y también tenemos un problema sobre el mercado informal. Entonces, es un tema complicado saber cuánta gasolina se consume. Simplemente una estación de servicio, pues son más de 10,000 litros a la semana en una estación de servicio. Ajá. Ajá, multipliquémoslo por 15,000 estaciones de servicio que hay más o menos en toda la República. Las formales, ¿no? Las formales. ¿Ha bajado el huachicol o continúa siendo un problema grave? El huachicol sigue siendo un problema, no sabemos qué tan grave es todavía. Existen regulaciones como la parte de los controles volumétricos, en donde se trata de lo que el sentido de los controles volumétricos es saber de dónde sale el producto, quién lo transporta, quién lo está vendiendo y a quién se lo está vendiendo y qué uso le está dando. Ajá, entonces, todas esas variaciones de volumen tienen que estar muy cuadradas, ¿no? Si usted produció 10,000 litros de hidrocarburo de petrolífero, son 10,000 litros que se tienen que transportar y 10,000 litros que se tienen que vender. Y si no se vendieron esos 10,000 litros, ¿en dónde están almacenados? ¿Y para qué uso le dieron? ¿No? Entonces, ¿Y es fácil saber eso? Sí, con esta regulación, esta regulación la emite la Secretaría de Hacienda, la emite el SAT. Entonces, el SAT lo que hace es, vas a tener controles volumétricos y por medio de sistemas informáticos me vas a decir a quién le compraste, cuándo lo vendiste, en qué momento lo transportaste y a quién se lo estás vendiendo. Y todo eso se controla por una parte fiscal, una parte contable, por medio de los FDIs. ¿El Estado de México está entre las entidades donde se registre más el huachicol? No. Es un dato polarizante el tema de cuáles son los estados que tienen más problemas de huachicol. Como primer lugar podemos poner que pues, es el Bajío, en donde inclusive el tema de seguridad, pues por la parte del huachicol es un poquito complejo, es un poquito más fuerte ahí, pero lo que es la Ciudad de México, el Estado de México, pues no hay un dato exacto, pero no es de los primeros lugares. ¿Se podría pensar en hacer campañas para hacer un uso adecuado y racional de la gasolina? Por ejemplo, así como hay campañas del agua, para que los ciudadanos, pensamos que a veces la acción que hace cada ciudadano no suma, ¿no? Pero si lo multiplicamos por millones que somos de mexicanos, ¿se podría pensar en una campaña para hacer un uso racional de las gasolinas? Pues realmente creo que las campañas existen, las conocemos con otros nombres. Ajá, es la verificación vehicular, ¿no? Ten tu vehículo en buen estado. Ajá, no pagues o sea, no pagues una mordida para que tu vehículo pase. Ten un parque vehicular de transporte público en buen estado. Entonces, creo que ya existen esas campañas, pero las conocemos con otros nombres, ¿no? El tener un buen estado de nuestros vehículos, pues reduce mucho el consumo de gasolina. Ajá, que realmente no ocupemos el vehículo para cosas que no las debemos de ocupar, pues también nos ayuda a la parte de tener un uso racional de este recurso, que también a la larga también pues va a tender a ser menos. Y en relación, por ejemplo, a los autos eléctricos, pues para un uso urbano un auto eléctrico pues es una muy buena opción, ¿no? El gobierno está produciendo, ¿no? Un auto eléctrico chiquito. Van a lanzar, no sé si todavía no está a la venta. Está nada más lo anunciaron, ¿verdad? Sí, fue como que una de las primeras acciones que la presidenta dijo que iban a lanzar. Entonces, ¿Lo de los aranceles va a afectar al sector de hidrocarburos? Sí puede afectar dependiendo de la parte en donde los aranceles vayan a entrar. Recordemos que tenemos un tratado de libre comercio, entonces no es tan sencillo lanzar aranceles hacia los productos directamente como el crudo,
pero si van aranceles hacia productos que indirectamente están mencionados en la parte de que utilizan hidrocarburos, podría afectar. Ajá, entonces aquí la parte de la negociación del de cómo se van a manejar estos aranceles, y si existiera una nueva negociación del Tratado de Libre Comercio, lo importante sería que se quedaran sin estos aranceles, estos productos, ¿no? Va a haber productos que pues sí o sí van a tener un arancel, pero pues tendría que asumir el riesgo, y la administración federal pues tendría que tener sus planes de contingencia. Pati, ¿tienes alguna otra pregunta? ¿Cuál es el futuro para el sector de hidrocarburos en México? Pues, como cualquier otra industria, cualquier otra empresa, tiene que transformarse, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de las electrogasolineras, ¿no? Donde vas a combinar poder estacionar tu vehículo, en donde podrás cargar gasolina, y también vas a tener estaciones de carga eléctrica rápida. Entonces, el futuro no se va a acabar. O sea, si eres gasolinero, pues vas a tener que avanzar al siguiente eslabón. Y como ya lo había mencionado, y en donde creo que ustedes están de acuerdo, el uso de los petrolíferos, de las gasolinas, pues nunca se va a acabar, ¿no? O sea, solamente va a reducir, pero pues nunca vamos a... Porque también los aviones usan un combustible que se hace a base de petróleo, ¿no? La turbocina. Y también las fábricas utilizan combustibles. No se va a acabar. No se va a acabar. Por ejemplo, una fábrica que se dedica a la parte textil, pues puede tener generadores que utilicen diésel, ¿no? O ya generadores que directamente utilicen gas natural, o el calentamiento del agua, ¿no? Es por las calderas, para calentar el agua, es diésel, o algunas tecnologías ya limpias que incluyen este calentamiento, pero en sí pues es muy complicado, ¿no? La parte de la producción, la parte de la industria, que es una gran rama que no se ve, pero ocupan una cantidad impresionante de hidrocarburos o petrolíferos, ¿no? Hay un generador eléctrico, de entrada la mayoría tiene un generador eléctrico que ocupa diésel. O supongamos que aquellos que tienen hornos de fundición, ¿cuánta energía no están ahí produciendo en la parte de, pues, puede ser por gas natural o puede ser por diésel o algún otro tipo de combustible? Entonces, ingeniero, la corrupción, ¿cómo afecta a este sector que tú representas? Sabemos que ha habido muchos intentos por acabar con este lastre, pero sabemos de varios empresarios del ramo que sigue habiendo esta parte de trabas en los permisos o permisos en lo oscurito, ¿no? Y una competencia desleal para ustedes. Y revisiones, ¿no?, a las gasolineras. Sí. Nosotros como evaluadores de la conformidad, pues realmente como un buen ciudadano, como debemos de ser todos, es evitar este tipo de situaciones. ¿Cómo afecta la corrupción a este sector? Creo que es como cualquier otro sector, afecta mucho y es lamentable que exista, y es una afectación terrible. Nosotros al hacer evaluaciones, pues tenemos que tener la conciencia de que nuestro trabajo tiene un impacto más allá de lo que podamos entregarle como un papel, un certificado o alguna situación así, sino que es un trabajo que pues demuestra ética en primer lugar, y la otra es que pues si estás mal, tu labor es corregir, ¿no? En el medio de nosotros se utiliza mucho el término, es que debo de cumplir, ¿no? Debo de cumplir con alguna regulación, debo de cumplir con alguna norma. Realmente consideramos que ese término no está correcto, ¿no? Porque tu deber como ciudadano, como empresario, como consumidor, es cumplir con las regulaciones, cumplir con la ley. Nadie está exento de eso, ¿no? Entonces el cumplimiento debe de ser
un tema voluntario y un tema de mejora, ¿no? Siempre hemos dicho que el cumplir las regulaciones, que el cumplir la ley, que el cumplir todo este tipo de situaciones, siempre nos va a ayudar a un escalón hacia arriba, ¿no? Siempre vamos un escalón hacia arriba. El tema de que haya alguien que quiera irse por un lado no ético, no correcto, pues realmente tumba todas estas situaciones y retrasa pues años, tiempo, el crecimiento pues tanto de su negocio como de pues, la sociedad. ¿Hay avances y voluntad del actual gobierno en el estado, hablando específicamente del Estado de México, para terminar con esta situación? Sí hay avances. De hecho, debe ser un conjunto, es un conjunto de avances en donde los diferentes actores, tanto la parte estatal como las dependencias, como es la Comisión Reguladora de Energía, la CEA, ahorita está muy de moda también que Profeco está entrando a hacer estas investigaciones para lo de los precios, están haciendo estas acciones, ¿no? Estas evaluaciones en donde, pues, si alguien está mal, pues se tiene que mencionar, se tiene que levantar la mano y tiene que haber sanciones, ¿no? Es la única forma, lamentablemente, de que las cosas dejen de pasar cuando me sancionen. La transformación de las o modernización de las gasolineras para que tengan también cargas eléctricas, ¿va a empezar? ¿Cómo se va a hacer? ¿Se va a invitar a los gasolineros a que tengan también estas terminales de carga? Sí, es cuestión ya personal de cada uno de los gasolineros que tengan, que puedan modernizar sus estaciones de servicio. Y también tenemos otro tema en donde muy comúnmente, y es casi un hecho, que la tecnología rebasa la regulación. Entonces, ahorita no hay tanta regulación o no hay regulación para las electrogasolineras, ¿no? Se trabaja para que existan estos grupos, se pueda generar una norma y en base ya a esta norma pues se empiezan a lanzar y exista un tema seguro, ¿no? En donde puedan ir a cargar gasolina o a recargar sus autos eléctricos de forma rápida y segura. Ingeniero, ¿tendrá alguna cifra de cuántas gasolinerías eléctricas ya hay en el Valle de México? Son muy pocas en el Valle. Realmente, de las 15,000 estaciones de servicio que existen, no hay ni el 5% de electrogasolineras. Estaciones de carga sí existen, muchas, pero electrogasolineras, esta combinación, muy pocas. También tendría que ser en carreteras, ¿no? Porque pues, tendría que ser en carreteras. Ajá, esa es una desventaja de un auto eléctrico, ¿no? Que su autonomía es de tantos kilómetros y si no hay dónde cargarlo, pues ya no. Por eso decía que es una transición lenta, ¿no? Porque se tiene que ir acomodando toda la infraestructura para que estén las condiciones, ¿no? Es correcto. ¿Qué opina de que la gasolina la usan como bandera política? Porque ahora que subió a 24 pesos, luego se le van encima a la presidenta. Híjole, realmente en los temas políticos, no solamente la gasolina lo ocupan como un tema político, sino pues al parecer pues ya algún otro tema. Realmente lo que esperaríamos como sector es de que si se va a fijar un precio de gasolina, toda esta cadena de suministro que inicia desde la extracción, la producción, el almacenamiento y el transporte, también sufra una transformación y sea más eficiente, ¿no? Entonces, pues ya podremos decir que la gasolina se va a mantener en 24 pesos por mucho tiempo porque toda la cadena de suministro es efectiva, ¿no? Y así ya no les dan oportunidad a los partidos políticos de atacar, ¿no? dio como 2 pesos, ¿no? Para estabilizarse, porque no estaba en ese precio. Dependiendo de la región, más bien. Depende de la región. Ustedes pueden ver que cuando hay una gasolinera cerca de estaciones de almacenamiento, la gasolina es más barata, porque el costo de logística es menor. Entonces, dependiendo de la región, no es lo mismo el precio de la gasolina en Nuevo León, por ejemplo, que en Chiapas, ¿no?
En Nuevo León puede que existan haya terminales de almacenamiento, entonces puede que sea más barata, y en Chiapas puede que sea más cara porque el costo de transportación es más alto, ¿no? En Oaxaca pues puede ser más alto porque es una zona complicada logísticamente. Ingeniero, entonces por lo pronto podrías decir que la gasolina seguirá siendo el motor como va México en los próximos 10 años. Sí, podríamos decir que en esta transición energética la gasolina juega un papel importante, pero pues de que se está trabajando para hacer esta transformación hacia energías sustentables, pues se está haciendo. Y en algunas gasolineras de Pemex la dan a 23.69, 23, y todos estamos ahí haciendo fila enorme por unos centavos. ¿Y cómo le hace Perdios para...? En Tlalpan hay una gasolinera que también la dan así, aquí en Tlalnepantla hay otra, pero yo las conozco porque yo voy a esas. Entonces, ¿cómo le hacen estos gasolineros para darla un poquito más barata? Al final, ellos, el último eslabón del precio son los gasolineros. Ellos pagan cierta cantidad por el transporte, situaciones así, el almacenamiento, y los últimos que pagan son el último que fija el precio, perdón, es el gasolinero. Entonces, él tiene ese margen de poderlo ganar. A lo mejor tiene un muy buen convenio con su transportista. Entonces, por eso o a lo mejor da litros más pequeños. Hay una gasolinería BP también en Tlalnepantla que está tan grande que ocupa a Mario Colín y Sor Juana, y también la dan barata. Es que es agua. Pero ahí le ponen agua. Sí. No, porque si no, no arrancaría el carro. Amigos, pues desafortunadamente se nos ha terminado el tiempo, ingeniero. No sé si quiera cerrar con algún comentario final respecto al tema que hoy muy interesante que abordamos. No, solamente regresé un poco al tema sobre que pues para el cumplimiento de las regulaciones de la ley y todo, pues debemos de ser personas con voluntad de hacerlo para que podamos crecer como sociedad y como empresarios, o lo que podamos hacer. Amigos, pues ahí tienen el tema. Por supuesto, esperamos sus comentarios. Cada quien podrá vertir sus opiniones respecto a la gasolina en nuestro país, y agradecemos mucho al ingeniero Gabriel Rosas, director de operaciones de Verifigas. Y por supuesto también le agradecemos a nuestros amigos del Hotel Cristal el que nos permitan realizar nuestra grabación desde sus instalaciones aquí en Satélite. Muchas gracias y hasta la próxima.